malo que le más. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo formato con Mariano Carreras, Mauro Dalmazo, quien les habla, que dimos a llamar Punto de Encuentro por TDC de Firmat, y después de un ciclo de 10 años, de una década, compartiendo con Mariano Mesa Redonda. Mariano, un placer, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mauro? Un gusto volver a compartir esta pantalla y volver a compartir algo que quizás en algún momento se había dificultado, que es la posibilidad de dialogar. Queremos poder retornar al diálogo, en medio de tanto ruido, en medio de tanto grito, recuperar la palabra, recuperar la charla, la escucha y poder conocer y poner en valor a quienes habitan el territorio. Por eso es que gestamos este espacio que lentamente vamos a empezar a caminar por toda la región para conocernos, para valorarnos, para saber quiénes somos, qué pensamos, cómo nos fuimos forjando y también qué sueños tenemos. Y con voces y protagonistas que habitualmente no tienen un nivel de exposición tan grande en los medios de comunicación de la región, pero que de alguna manera forjan la realidad local y regional permanentemente. Y si le parece, Mariano, vamos con nuestro primer invitado de este nuevo ciclo Punto de Encuentro. Exactamente, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe Martín Bonadeo. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Hola Mariano, ¿cómo estás? Mauro, muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer. Cuando pensábamos el programa, decíamos, bueno, ¿cómo presentamos, cómo le damos la bienvenida al invitado, a aquel que nos acompaña? Pero nos pareció que lo más importante, Martín, es pensar cómo te presentarías vos. Es decir, llegás a un lugar donde hay gente que no te conoce. En este programa de televisión seguramente hay gente que te va a ver y sabe quién sos y otros que te están viendo, te están escuchando tu nombre por primera vez. ¿Cómo te presentarías como para que tengan un pantallazo, una idea de quién es Martín Bonadeo? Bueno, yo en general me presento con mi nombre, sin mi apellido, por ahí para salir de los prejuicios, que por ahí la gente te conoce o qué sé yo. Y yo soy ingeniero agrónomo, me recibí hace 30 años, me presento como tal. Trabajé como ingeniero agrónomo unos 10 años y después, hoy en día, soy empresario principalmente, ¿no? De muchos rubros, un multifacético y con un fuerte contenido, si querés, local, ¿no? Generalmente desarrollo mi actividad principalmente centrada en la localidad de Venado Tuerto y sus adyacentes. Eso sería el resumen, más o menos. La verdad que desarrollo muchas actividades. Dentro de ellas está la parte industrial metalúrgica, metalmecánica, la parte comercial a través de una cadena de supermercados que en esta zona tiene bastante fuerza como productor agropecuario, de trigo, soja, manteniendo mis viejos tiempos de ingeniero agrónomo. También somos productores de huevos, de gallinas libres de jaula, y asociados con Isowin, que es una empresa de cerdos muy grande de Montevideo. Tenemos la parte de cerdos y algunos desarrollos inmobiliarios. Así que en general me gusta trabajar. Como decir, también habría que definirlo de alguna manera, un adicto al trabajo y a este tema de no de hacer dinero. Me gustaría más que fuera de agregar valor. Vos decías, me identifico con Venado, estoy haciendo de algún modo centro en Venado, pero ¿vos naciste en Venado? No, yo nací en Buenos Aires. Ajá. Viví 2 años en Estados Unidos y empecé la primaria en Italia. Nosotros somos una familia que tiene raíces piemontesas y bueno, fui a un colegio en Buenos Aires, un colegio italiano. A la tarde hablo, me gusta la cultura, generalmente es un país que me gusta ir, me siento bien, me gusta comer, así que me siento bien, agradable, hablo el idioma y de alguna manera vine a una pequeña localidad que se llama Cábana, que está entre Arias y Corral de Bustos. ¿Qué edad tenías ahí cuando recién recibido? Recién recibido. Yo tenía, o sea, tu familia estaba toda radicada en Buenos Aires todavía. Y yo recién recibido, tenía 25 años, me casé con una docente de Jardín Infantes, con la cual sigo casado. 38 años de casado, no sé si decir felizmente, pero bueno, seguimos casados. Yo bastante feliz, ella no sé. No le podemos preguntar ahora, sí. Claro, sí.
Y bueno, ahí tuvimos nuestros hijos, criamos nuestros hijos hasta, vivimos 15 y 16 años en esta pequeña población y los crié hasta que el más grande terminó el primario. Y de alguna manera me fui a buscar algunos desafíos mayores a la localidad que en aquel momento era Venado, pero en aquel momento estaba entre Venado y Corral de Bustos, ¿no? Pues como que Venado tuvo como más fuerza que Corral de Bustos. Y bueno, me fui para allá, me asocié en esta metalmecánica y empezamos todo el proceso de las cosechadoras de aceituna y lo demás. Durante mucho tiempo estuve mucho tiempo fuera de mi casa. De hecho, durante años dormí 180, 200 días fuera de mi casa, fuera de mi normal. Entonces, bueno, no sé si será por eso o por otras razones que en estos últimos años medio que me está costando más poder salir de casa y operar cosas afuera y como que estoy pivoteando más cerca, ¿no? Ingeniero agrónomo, ¿por qué estudiaste? No, bueno, mi familia tenía campo en Cábana, justamente. Ya tenían campo. Sí, tenían campo. Mi bisabuelo tenía campo. Y bueno, esto fue quedando a través de eso. Y bueno, me gustaba el campo, la medicina, la sangre, todo eso siempre me dio no sé qué. Abogado y contador medio que no me gustaba, no le encontraba la vuelta. ¿Y había algún mandato familiar ahí o no? No, para nada. Si bien en mi familia, en los Bonadeos en especial, hay varios ingenieros agrónomos y veterinarios, es decir, que gente que está relacionado al campo, no había un mandato. Sí había un mandato universitario que traté de transmitirle a mis hijos y bueno, vengo bien, pero bueno, mis padres son universitarios, son los primeros universitarios de la familia. Yo soy universitario, mi hermano también, todos de la UBA. Y bueno, mi hijo se acaba de recibir de veterinario y bueno, y el otro está ahí, para filósofo. Claro. ¿Y ahí cómo fueron los primeros tiempos en Cábana? No, la verdad que no. Bien, viste, vos sos buche, creo que tenés 25 años. Trabajando en el campo familiar ahí, digamos. No, porque mi familia no son cuestiones familiares, sí. Que mi tío, mi abuela, el campo, mi padre era parte de todo esto y bueno, no tuve la anuencia familiar. Así que mi primer trabajo es dando clase en una escuela, en el Tomás, que es una escuela agrotécnica de Cábana durante 4 años. Después de eso, eso lo hacía a la tarde y a la mañana vendía agroquímicos, en la época que había productores rurales en el campo y todo lo demás. Imagínense que yo hago como changa, el censo del 90 lo hago como changa y había 5 escuelas rurales en Cábana, ahora no hay ninguna. Y el censo rural, me acuerdo, ¿no? De ir a ver la comunidad, ir a ver todo esto más, para mí un estilo de vida que después de 35 años, ¿no? Uno también va teniendo sus años, se terminó, ¿no? Esa manera de vivir el campo, de ir a una chacra y te atiende los 10 hermanos, el solterón, la soltera, el chacinado. Quédate el tiempo infinito, quédese ingeniero, bueno, míreme esto, ¿qué le pasa a la vaca? ¿Qué le pasa a la soja? Nada, inclusive la parte tecnológica en muchos casos como atrasada también de productores en donde uno podía sumar. En esa época tuve mucha suerte porque fue una época para el ingeniero agrónomo muy bendita, ¿no? Nosotros tuvimos la RR, que es la resistencia al glifosato, tuvimos el tema de los ciclos cortos de la soja que hizo aumentar la productividad y la siembra directa. Son 3 tecnologías que en esta zona, en ese momento, fueron absolutamente revolucionarias. Hablamos de los 90, ¿no? Cierta estabilidad. Y ahí empiezo a sembrar y la verdad que me va muy bien. Yo arranco sembrando campos en la zona, alquilando a 5 quintales y me voy cuando me piden más de 18. Pero toda esa evolución, el que sembraba el campo va teniendo como que se va quedando con parte de la renta. El dueño del campo se queda con la renta, pero tarda más hasta que sube el alquiler de alguna manera. Así que eso fue muy bueno para hacer dinero, así que empecé a trabajar, compré, bueno, tractores y todo lo más. Entre medio trabajé para un acopio que estaba ahí en Cábana, estaba a cargo de este acopio y nada, así extensión, vendía agroquímicos. Mi mujer trabajaba de docente en el jardín, que no había jardín, así que bueno, lo fundamos, fui a ir a Córdoba a pedir
pedir todas las cuestiones que tienen que ver, claro, que tienen que ver las autorizaciones, Sí, las sí. cosas, la maternidad, la guardería, no la maternidad, la guardería, bueno, vivir en una pequeña comunidad, que en el momento era de 800 habitantes, y bueno, para mí era todo un mundo raro, ¿no? Viniendo de Buenos Aires, una sola escuela primaria, una sola escuela secundaria. En esa época había buena medicina, por lo menos en Cábana. Y bueno, meterme, trabajar, bueno, yo joven, los chicos jóvenes, chiquitos. No, la recuerdo una etapa con cariño, Claro. de pareja, de lindo, de pueblo, de ir a la carnicería, de hablar al cohete, de las peñas, que era algo desconocido para mí. Corre distinto el tiempo en los pueblos. Sí, y en esa época mucho más, de ir conociendo, qué es eso. Yo vi gente que estuve 17 años en el pueblo y hay gente que no vi trabajar nunca. Es algo que me sorprendía. Yo tengo este tema de salir a trabajar y todo lo demás, tipo que no trabajó nunca. Vivía de la madre, vivía así, no, loco, puchereaba, buena onda, hacía los asados, prendía el fuego, estaba todo bien. Y digo, loco, ¿este qué hace? La verdad que no la pasaba tan mal. Martín, este programa se llama Punto de Encuentro y la idea de esos puntos de encuentro es poder ver en distintos momentos de la vida con quién te encontraste, con quién te cruzaste, que de algún modo te fueron ayudando o te fueron llevando a definir el camino, definir el rumbo. En esta etapa de la infancia, de la juventud, en la llegada a Cábana, ¿podés nombrar a una o dos personas que en ese encuentro, que en ese cruce, que en ese vínculo, puede ser un amor, puede ser un docente, puede ser un vecino, puede ser un familiar, te fue de algún modo conduciendo hacia el lugar donde fuiste yendo después en la vida? Bueno, ahí en Cábana, sí, bueno, los Carcetti que estaban en Darío Carcetti, los gringos Conti, qué sé yo, un montón de gringos que me han recibido bien. Yo era un tipo que iba al ingenierito, ¿viste? No tenía idea. Me acuerdo de unos viejos que casi le quemo la soja con blazer, que me andaban buscando para matarme, porque menos mal que llovió, digamos, esas cosas, y que han sido generosos, bueno, la gente, el Corcho Sensich, que terminamos siendo amigos, inclusive Raúl Sensich, que trabaja hoy conmigo después de 32 años, que está a cargo de la explotación agropecuaria. En aquel momento me enseñó a arar, digamos. Yo salí de la facultad y decís, está todo bien la teoría, venimos con la biología bien, pero son personas que me enseñaron a subirme arriba de un tractor y decir, bueno, esto, ¿cómo se hace? Siempre me gustó hacer. Y la verdad que no sabía arar. O sea, la ingeniería agrónoma no sabía arar, pero me enseñaron, y bueno, el gringo Nicolelli, tanta gente que fue muy amable. Un primo de mi papá, Félix Roldán, que fue el que me llevaba, fue el que me enseñó a manejar, que me enseñó a andar a caballo. Yo andaba bien a caballo. Ahora no se nota, pero bueno, supe andar bien a caballo. Andábamos bien con la hacienda. La verdad que en general la gente ha sido generosa. En Cábana, muy generosa al recibirnos. Nosotros organizamos los carnavales de aquella época, que después terminaron siendo los carnavales de Arias, pero empezó en Cábana, de alguna manera. Y bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, pero también me parece a mí, con los años, y por ahí a ustedes les pasa y a la audiencia también, uno se acuerda de los 25 años casi con cariño, ¿no? Es decir, era laburo, era pareja, era chicos, era qué sé yo, ganas de ir para adelante, de meterle de alguna manera una época linda. Siempre la actual tiene que ser la mejor, pero bueno, yo lo recuerdo bien, con ganas. Y agradecido siempre a la gente del pueblo que me pudo aguantar, ¿no? Y aguantar sobre todo los primeros errores, que fueron algunos de ellos
bastante grave. Y después la mudanza a Venado Tuerto, ¿es un cambio y también una nueva etapa de la vida? ¿Comienza desde el punto de vista individual en lo empresarial? Sí, absolutamente. Había llegado a un techo con estas cuestiones familiares. Mi familia no quería acompañarme en el desarrollo de crecimiento. Yo soy bastante arriesgado en las decisiones económicas y mi familia era más conservadora. Y bueno, yo quería ir para un lado y en un momento determinado se generó la conversación de, mira, si vos querés, seguí tu camino, como Sí. nosotros no vamos a hacer mucho más que esto, no estamos dispuestos a arriesgar todo. De hecho, mis planteos eran todo el tiempo de arriesgar absolutamente todo, que es un mal de los empresarios, que es poner toda la ficha y volver a jugar y decir, ganaste y bueno, y ahora poner todo de nuevo. Y se plantea en ese momento, soy medio curioso de hablar y caí en Venado Tuerto con hablar un grupo electrógeno, comprarle a Carlos Porta un grupo electrógeno y me dice, mira, estoy en un proyecto nuevo, diferimiento impositivo, ubíquense más o menos año 94, 95 Menem, la Argentina invirtió de aquel momento, 4.000 millones de dólares en exención impositiva de olivos, en La Rioja, Catamarca y San Juan. Con la nuestra, dijo Milei, se hizo eso. Algunas cosas bien, otras mal, qué sé yo. Pero privado. Es decir, el desarrollo se puede hacer público y se había hecho público en muchos casos. Este fue un desarrollo privado. Y hubo corrupción en ambos, eso es lo bueno. Sí. Y me dice, bueno, una cosechadora, ¿qué estás haciendo? Voy a hacer una cosechadora de aceituna. ¿Y hay? No hay en ningún lugar del mundo. Ahí nace la idea en 1994, lo de la cosechadora de aceitunas, digamos. Más o menos. En el 94 es el diferimiento. Yo hablo con él en el 99. 99. Porque los flacos ya habían puesto los olivos, Sí. no tienen la más mínima idea de cómo los iban a cosechar, porque los olivos se ponen por el diferimiento impositivo, Claro. que lo hizo la Argentina de una manera absolutamente loca, porque vos diferías el monto del impuesto, lo cual no se hace en ningún lugar del mundo. Vos diferís una parte del impuesto, no el monto total. Es decir, vos le pagás al fisco, no. Vos ibas, en cambio de pagarle al fisco, ibas y le invertías. Pasabas esa factura y la devolvías. A los 17 años, sin intereses. Nominal. Imagínate la que devolvieron. Nominal, claro, nada. A los 17 años. ¿Y por qué pusieron olivos? Porque los olivos eran 17. Si ponían durazno, lo tenían que devolver a los 6. Claro. Bueno, entonces los flacos pusieron olivos, lo manejaban los contadores, pero en algún momento iba alguna gente que lo hizo seriamente, otros eran los truchos totales, pero algunos lo hicieron seriamente, tenían que cosecharlo. Y no sabían cómo cosecharlo porque en el mundo nadie tiene 300 hectáreas, 500 hectáreas de olivos. Para que se den cuenta, en olivos, la media en España, que es 3 hectáreas, en Italia 1,5, Claro. En Grecia 0,3 hectáreas. Nada. Entonces, bueno, era uno de los grandes emprendimientos. A través de gente que estaba en el ambiente nos dijeron, bueno, mirá, esto se va a hacer vibrando la copa y no vibrando el árbol, el tronco, y bueno, de ahí salían y nos mostraban videitos y cosas. ¿Y hasta ahí la cosecha era a mano en Argentina y en todo el mundo, digamos? Y vibrando troncos, pero claro, Sí. pasaste de tener 100 troncos por hectárea a una intensificación que se viene dando en la agricultura en todos lados. Sí. Y empezaron a tener 500. Entonces no podían vibrar 500 árboles. Había que ver otro tipo de tecnología. Y ahí se da una ventana en donde Carlos me explica, vamos a hacer esto. Y yo, obviamente, me dice que había que invertir. En aquel momento eran $50.000. Esto era en agosto. Sí. Que la máquina ya estaba terminada y que en febrero íbamos a empezar a cosechar. El número que en abril cosechábamos ya $1,5 millones. Poníamos 50 y el negocio parece bueno. En Parecía principio, bien, sí. bastante bien. Obviamente no fue así, ni mucho menos. Pero me fui a un congreso de olivicultura, me encontré con los flacos que estaban ahí, compañeros de la facultad, que eso es lo que tiene la uva, por ahí que terminaban en cualquier lado. Y me dicen, ¿te hacías sojero? ¿No te hacía olivarero? Así que sí, soy sojero, pero quiero hacer una cosechadora de aceituna. Te vas a llenar de oro, es increíble, no hay la meca. Sí, ¿cuál es la idea? Entonces, bueno, sobre esa necesidad fuimos creciendo y la verdad que al principio nos fue muy mal, porque todo el mundo te alentaba a que lo hiciera, pero nadie ponía una moneda. Claro. Más o menos como el periodismo que teníamos hablando.
dale para adelante, Sí, pero dale, metele. Sí. estábamos más o menos así. Y después de eso hicimos un prototipo, 2, 3, pusimos 50.000 veces más dinero y bueno, ahí es donde arranca. ¿Y ese prototipo en qué año estuvo? El primer prototipo en el año 2001, 2000. sí. Sí, ahí una parte se hace con un subsidio del gobierno, con un FONTAR, que era un subsidio a la innovación tecnológica de aquel momento, y Ruemers nos compra la máquina. Es decir, la anécdota fue que el dueño de Oleovita, que es la empresa más importante que hay hoy de aceite de oliva. ¿Ruemer de los laboratorios? Sí, Chediak Sí. llama al de Ruemer y le dice, che, estos flaquitos ya hace 2 años que están poniendo guita, se van a fundir y se van a cansar. Vamos a tener que comprar una máquina. Y Ruemers, que era la gente del laboratorio que estaba en aquel momento, que no nos daba bolilla, la verdad que no nos atendía, nos llama a nosotros y nos dice que si lo llantea al otro flaco que lo había llamado de buena onda, para que ellos sean los primeros en comprarla. Y bueno, de ahí nos citan en la calle Maipú, en Buenos Aires. El flaco hace así, asquerosón. Tienen 3 minutos para convencerme que la máquina la tengo que comprar. Nada, no puedo decirle nada en 3 minutos, nervioso, qué sé yo. Bueno, pase por tesorería, me voy a comprar la máquina. Pero así como Sí. 3 minutos nos dio para definir lo que para nosotros fue la empresa total. Y bueno, nos compró una primera máquina, después la Serenísima nos compró la segunda máquina. Ninguna de las dos funciona. ¿Cómo no funcionó ningún lado? Claro, no funcionan, se rompen todo el tiempo, son máquinas que tienen muchos pedazos, muy complejos, y este tema de ir a la vanguardia en las innovaciones hace que uno se equivoque mucho. Además, me acuerdo con la de Serenísima, de habernos planteado una vez lo único que quería es que anduviera 4 horas seguidas. Ese era el logro de la campaña. Arrancamos en febrero, estábamos en mayo, y no había pasado nunca. De andar de 8 a 12, y después no podíamos trabajar por el calor en La Rioja, después trabajamos creo que de 2:30 a 6:30. Queríamos empezar la campaña, es decir, porque la máquina funcionaba en la teoría, lo que no lo hacía es de manera continua. No lo pude lograr. Y ya terminando la campaña, cuando volvía, yendo a buscar una manguera, se me cruza un caballo y atropello el caballo y rompo la camioneta y lo demás. Y me acuerdo ahora que lo nombrás, llorando arriba de la camioneta, porque no me hice nada, ¿no? Pero de la impotencia y ya de estar completamente devastado a no poder hacer nada más. Y ahí nos agarra el 2001, digamos, en la crisis, y habíamos juntado 21 empleados, y ahí tomamos la decisión de echar a la mitad de la gente. Teníamos que echar porque no nos había ido bien. Y en cambio de pagar, las dos opciones era pagarle la mitad del sueldo a todos o echar a la mitad. Tomamos la decisión de quedarnos con la gente que nos iba a acompañar mejor. Echamos la mitad. Siempre me acuerdo de un viejo, ya que estamos hablando de cuestiones así. Un viejo, digo yo, más joven que yo a esta edad, ¿no? Y le digo, mire, las cosas andan mal, Emilio, ¿sabés? ¿Qué sé yo? Usted anda mal, don Bonadeo, y yo que usted me está dejando sin trabajo. Ah, loco, imagínate, volver. Claro. Mucho cachetazo, eso, el 2000 fue muy feo. Los muchachos les seguimos pagando el sueldo y no. Y hacían parrillas, perdían guita, hacían rejas, porque la gente no es un malarión, que por ahí, qué sé yo, nosotros los que somos más grandes, fue un malarión, pero un malarión no había un peso, pero un peso de nada. Y en eso estábamos ya casi frito, y un flaquito del INTA de Catamarca, que nos había seguido, eso, viste, muy piola, el pendejo medalla de oro de la facultad, que yo, pero piola, hablaba bien inglés, viste, estaba ahí medio tirado, pero bien. Nos había seguido, engancha y se va a Australia a laburar. Y le comenta a los patrones de él, che, hay unos locos ahí que están haciendo una máquina y se vienen para acá. Y caen los australianos, miran la máquina, nosotros empujándola para que ande, empujándola. Esos milagros que a veces te tiene que ir bien. Los 2 días que estuvo el changuito, vos sabés que anduvo. Los 2 días que estuvo el australiano andaba. De hecho, estábamos comiendo una noche en San Juan
que le daba la de Reumers, y me dice, la máquina anda 24 horas, terminábamos de comer una parrilla a las 11 de la noche. Me dice, sí, trabaja 24 horas. Vamos a verla, son 100 kilómetros, le digo, loco, de acá. Me parece que, no sé, pero vamos a verla. No tomamos, esto es un peligro. Vamos a verla. Digo, la puta que tiene. Así que subimos y fuimos a verla, a ver si estaba andando. Vos sabés que llegamos y estaba andando. Pero esa casualidad debe haber andado una de cada 5 noches. Esa noche andaba. Y el loco dice, anda. Gauchito el flaco. Y dice, te voy a comprar una máquina. Listo, en inglés, yo Tarzán, ¿no? Sí. Bueno, dale, chango, vamos. Y me compra la máquina. Tanta guita, obviamente, me hizo bota, me pichuleó, qué sé yo. Y a los 15 días viene una corporación australiana. Este era un productor que tenía 300 hectáreas, gauchito, andaba él, normal. Sí, sí. No era un tirado, pero normal. Y cae una corporación de esas con edificio en Sydney y qué sé yo. Miran así la máquina. Media hora, me preguntan los precios, qué sé yo. Dice, ¿Paul te compró la máquina? Sí, compró la máquina. Ok. 2 quiero yo. Obvio que le digo que sí. No tenía ni la plata para hacerlo, ni nada. Ellos le giran esto a una compañía que tenía 5.000 pesos de capital social. Nos giran casi $400.000. Los flacos se ve que no... Viste que a veces la gente se confunde, no sé por qué, cómo fue. Así que pasamos de estar fundidos con todos los quilombos a tener que fabricar 3 máquinas, tener que llevarlas a Australia. ¿Y ya habían evolucionado ahí en esto de que a veces andaba, a veces no andaba? No, seguía sin andar. La máquina empezó a andar después de la máquina 10, 12 más o menos, claro, a funcionar correctamente. Era una especie de prueba y error todo el tiempo. Sí, sobre todo es muy feo estar con una bomba. Claro. Es muy feo darte vuelta y ver qué pasa, ¿no? Y vos ves que la máquina no anda y hacerle señas al flaco que estaba, subí, che, ¿qué pasa? ¿Me entendés? Claro. Como llévatelo de acá, mirá que es feo estar todo el tiempo esperando que se rompa. Esa sensación que Claro, aún me dura, digamos, de sí, angustia, de en cualquier momento esto salta por el aire. Pero bueno, no había nada mejor. Éramos unas 20 compañías que habíamos en el mundo tirando prototipos y tirando cosas. 3 australianas, había 2 americanas, había 2 en Argentina. Había máquinas de distintos lados. En Europa había varias tratando de hacer lo mismo. Bueno, comercialmente nosotros pudimos meternos. Lo que pasa es que no pudimos ganar guita al principio y después se nos complicó también, pero pudimos generar el mercado. Cuando vos arrancás en este tipo de prototipos, lo mismo que les pasa a las .com, tu pelea en realidad también es que no le pongan guita a los otros. Porque claro, cada vez que me compro una máquina a mí, yo aprendo, tengo una máquina más dando vuelta, se rompe cada vez más, aprendo a repararla. Pero el tipo que está en la contra mía haciendo lo mismo, cada vez más no tiene los kilómetros y las horas, todavía le falta todo ese proceso. claro. De alguna manera es lo que pasa con las .com que buscan el tráfico, ¿no? Que aunque tengan que pagarlo, que de hecho algunas lo hacen, de hecho gran parte de las compañías, Amazon perdió guita un montón de tiempo, no importa, porque vos querés generar tráfico y hábito. Y esto es más o menos lo mismo. Vos competís para que el loco compre tu máquina aunque no anda, para seguir adelante y para que vos puedas aprender. Lo que pasa que es fatal. Claro. Anímicamente fatal. ¿Cómo es? Porque digo, hoy mucho se habla en distintos lugares y se escucha esto de miedo al fracaso, de cómo se repone uno después del error. Y vos has transitado un camino, por lo que venís describiendo y por lo que seguramente nos vas a seguir contando, donde eso fue una convivencia cotidiana y lejos de que eso te haga caer, o si te hacía caer, bueno, me gustaría también que cuentes un poco esa parte, te reponías y bueno, vamos para adelante. Sí, yo creo que es natural ser positivista, de darle para adelante. No sé, yo veo que el tema del fracaso por ahí es algo que nosotros miramos mucho en los jóvenes. Me parece que es una generación, por lo menos de la gente más joven, lo veo una generación más cuidada, donde se tienen en cuenta muchísimas cosas que antes no se tenían en cuenta,
desde el vocabulario, al respeto de las minorías, al respeto de un montón de cosas que por ahí nosotros en nuestra crianza no la teníamos tan en cuenta, ¿no? Inclusive, si querés, generacionalmente también la cantidad de hijos, ¿no? Nosotros veníamos con mi historia, por lo menos mi familia que son inmigrantes, veníamos con una historia de guerra, de que eso estaba presente en la mesa. Yo no lo sufrí, mi padre tampoco, pero la guerra de alguna manera estaba en algún tipo de conversación, en un libro, en las cuestiones. Y yo veo que los chicos hoy no lo han tenido, gracias a Dios. En la Argentina no tanto, pero en general hay un periodo de prosperidad prolongada. Espero que siga así, pero sin guerras, sin grandes problemas. Nuestra sociedad vive más, es más educada, tenía garantizadas un montón de cosas. Y bueno, yo asocio un poco la fragilidad a eso, ¿no? Yo lo veo que, no sé si hay ciertas cosas como que se apabullan y dan. También lo veo, no sé, a los 23 años me casé, a los 25, medio como que, nada, yo ahora lo veo a los 30, 35 y como siguiendo de alguna manera con el vínculo, ¿no? Sobre todo económico, pero no solo económico. Y respecto a lo demás, lo que te digo yo, me quebré 2 millones de veces. Sí me acuerdo esa de La Rioja cuando atropellé el caballo, que me quebré. Dejé la camioneta a arreglar, me tomé un colectivo y me volví a mi casa. No, ya no resistía un quilombo más. ¿Y cuándo te levantaste dijiste, bueno, ya lo superé? A los 3 días me levanto. En Australia, a este segundo flaco que le entregamos las máquinas, a esta gran corporación, que ahí es donde me asocio con otro flaco que realmente habla bien inglés y habla más, me iba mal. Con el gringo con el primero que me compra, con Paul, me va bien. Pero con la corporación, yo no iba a tomar café con el flaco, porque el flaco, como hablaba inglés medio para la mierda, cuando salían los locos iban a tomar cerveza, y yo no estaba para el after hour. Y nunca lo había hecho, yo no laburé en una corporación. Medio que no pegaba onda, y los locos me hablaban, me hacían hacer informes, cosas... Y yo no estaba, por eso es que asociamos a una persona, a la empresa que venía de laburar en Renault con toda esa teoría y bueno, hablaba bien idiomas y sabía de comercio y sabía lo demás. Y ahí cambia un poco toda esa visión. Pero bueno, a esa gente le vendimos 2 máquinas, se las entregamos mucho más tarde de lo debido y nos va muy mal. La primera campaña en Australia es, pero pésima. Y esos locos nos terminan echando. Esa gente, después de que nos va mal, meeting era la mañana, y el meeting era 6 tarambanas para putearme a mí. Y el tipo, no anda esto, no anda lo otro, no hemos hecho esto, el progreso, no sé yo, viste, todo con planilla, todo eso, que ahora más o menos uno la agarra, pero en esa época, ni idea, y los flacos me pegaban, nosotros veníamos del 2001, la máquina la habíamos hecho todo con requechos, porque entre que no entraban cosas importadas y medio que no teníamos un mango, la habíamos hecho con requechos, la habíamos llegado tarde, estábamos apurados, habíamos contratado gente de afuera porque la fábrica nuestra ni siquiera daba para hacerlas y los tipos nos dicen en un momento determinado, se nos habían roto los ejes, se nos había roto el motor, se van. No, nosotros quedamos. Mañana a la mañana cambiamos la imagen, salimos, ya la tenemos lista. No te queremos más, Martín, te vas. Y bueno, al otro día nos tocaron para que, de la puerta, porque estábamos durmiendo en la finca, para que no fuera. Estábamos con Marcelo Yafusco. ¿Estaban instalados ahí? Aparte vos te vas a Australia. La gente cree que vos estabas en Sydney y Melbourne. Claro. No, nosotros estábamos de Melbourne, 400 kilómetros al norte, en el medio de la nada, supermercado más cerca, 100 kilómetros. La nada misma. Los flacos, en inglés, que yo... Solo, no había Starlink, no había nada, tenías que marcar un teléfono y de ahí marcabas un código, le metías la tarjeta y llamaba a la bruja con 13 horas de delay. Solo, cagado a palo, te pega mal, te pega ahí, y estaba con Marcelo Yafusco,
en ese lugar y nos echan. Nos echan, tómensela. Bueno, nos vamos de ahí. Y obviamente a la vuelta teníamos un juicio por daños y perjuicios por $1 millón. Más el quilombo de que habíamos ido. Imagínate, éramos Gardel, habíamos tirado acá. Habíamos vendido las máquinas en Australia. ¿Sabes qué? Éramos, no sé, John Deere era un poroto al lado nuestro cuando nos fuimos. Y cuando volvimos éramos nada. No volvimos nadando de pedo. Así que así fue de algunos golpes duros. Eso de los australianos es duro. ¿Y cómo se encamina después la historia? Eso no. Tuvimos de nuevo, un poco de suerte. La máquina de Paul, que la primera que vendimos, se queda Germán Roeboira, un muchacho que estuvo con nosotros muchos años, se queda atrás de la máquina, caminando atrás de la máquina, durante toda la campaña. También en otro lugar, nada, una estación de servicio y a 100 kilómetros un supermercado, clínica, eso ni hablar. Nos quedamos ahí laburando y la máquina funciona más o menos. Y no va que los tipos estos que tuvimos el lío, Timbercorp, se llamaba la corporación, se funden, quiebran. En la operación, ellos tenían operaciones forestales, operación de olivos, operación de almendras, una operación de mango, una operación de todo lo demás, una compañía que hizo un quilombo en la fundida de 700 palos verdes. ¿A quién le dan a cuidar los olivos? Al primero que te compró Al primero me compró la máquina, que me ofrece ser socio de él. A lo cual le digo que sí. Él me dice, quiero que las máquinas las fabriques en Australia. Por supuesto. Quiero que arregles las máquinas y me da 142 puntos eran, de todas las modificaciones que teníamos que hacer. Que teníamos que fabricarle 5 máquinas en Australia en un periodo, esto era, ponerle de agosto, nomás. Que sí, que por supuesto lo podíamos hacer. De los 142 puntos, le dije que sí a 142. Pero decía, el poder de negociación era 0, yo no me podía levantar de esa mesa porque perdía la compañía. Así que aceptamos las condiciones de él, que eran absolutamente... Era patear el quilombo un año más, digamos. Claramente no iba a cumplir con ese contrato. Así que le dimos para adelante, el loco para todos esos líos que tenemos y llegamos acá, empezamos a fabricar los pedazos y los pedazos los trasladamos allá. Así que bueno, ahí fue que estuve viviendo casi 7 meses en Australia. Armamos una compañía en Australia, alquilé un galpón, contraté la gente, miramos y empezamos a ensamblar las máquinas allá. Obviamente las horas no me daban con todo el personal que tenía de acá. Así que pedí gente prestada, le pedimos gente prestada a unos amigos de Carcarañá y arreglamos con ellos. Imagínate, el dólar en aquel momento fue como hace 2 o 3 años acá, digamos, el dólar era rey en aquella época y acá no había nada de laburo. Y así que nos fuimos, éramos 15 de acá, alquilamos una gran casa, los australianos le habían puesto Big Brother, que es Gran Hermano, la casa de Gran Hermano. Nada, fuimos con los muchachos en el avión, alquilamos, me acuerdo del pasaje ¿Cuánta gente más barato. trasladaron? ¿Cuánta gente fue la que se movió de 15 fuimos 15 para allá. personas? Sí. Hicimos Buenos Aires, Durban, Johannesburgo, Kuala Lumpur, Melbourne. Eran 2 días de viaje, nos ahorramos $300 cada uno. Nada, alquilamos una camioneta, nos fuimos ahí, comimos oferta del supermercado, porque claro, en dólares era una fortuna. Así que hemos llegado a comer ostras, por ejemplo, para todo el mundo, porque estaban de oferta en el supermercado. Ellos tienen las ofertas en los supermercados de Australia, igual que en Estados Unidos, son muy fuertes. De ese día vos comés lo que ellos te dan, pero comés relativamente barato lo que ellos te dan. Si te toca ostra, y si te toca canguro, ¿no? Claro. Así que laburamos, terminamos con algunos problemas y bueno, la fuimos llevando, pero siempre con un nivel de desgaste infinito, que bueno, por ahí ahora se siente. Con los daños, viste, las balas en ese momento, el entusiasmo y la adrenalina te van llevando y bueno, por ahí ahora ya te cuesta más. En aquella época, después en el 2008, tenemos un nivel de... ¿Se consolidaron ahí?
Sí. Bien. O sea, llegó el momento de la consolidación, digamos. Sí, bueno, Bien. nos mudamos, pensá que estábamos ahí en Basualdo y Ruta 8, nos vamos al parque industrial, armamos la empresa allá, nos nombran Endeavor, nosotros somos emprendedores Endeavor, que estamos ahí con Galperín, empezamos a dar charlas con los chicos digamos, como el tema de las .com. Sí, vamos consolidando el proyecto. Sí. ¿Y ahí después? Bueno, después empezamos a vender en Australia. Hoy, qué sé yo, el 70% de las cosechadoras las fabricamos nosotros, las vendimos nosotros. Armamos la empresa australiana, se la vendemos después a Paul. Y nos vamos en el año 2008 con bastante mala suerte, porque fue justo el subprime y la malaria de España. Nos vamos a España, vendemos todo y nos vamos a España y armamos un galpón en España, en Andalucía. Mucho más lindo el lugar, mucho más lindo. Era cerca de Córdoba. ¿Cómo sale la oportunidad de España? ¿Cómo aparece esto? Claro, empiezan a mirar en el mundo, no había gente que estuviera haciendo lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces empiezan a ir a Australia, empiezan a venir a Argentina y empiezan a venir grupos españoles a ver qué tal andaba. Y bueno, y vendemos una máquina, 2 máquinas, 3 máquinas en algunos lugares. En Sevilla vendimos en un palacio enorme, hermoso. Y nada, nos empezó a ir bien, ahí está bueno, aparte se come mucho mejor. Y bueno, ahí logramos meternos en las exposiciones, vendemos en Portugal, vendemos en Sudáfrica, vendemos en California. A todos esos lugares fuimos a darle servicio, viajaron chicos de Venado Tuerto, del taller, cuando vos vas al taller nuestro, conocen medio mundo, o chicos que en su momento, cuando fuimos a tomar el primer avión, che, Martín, qué grande que son los aviones, digamos, en su vida me han visto un avión, claro, y algunos no habían ni siquiera a Buenos Aires, ¿no? Ahí consolidamos el proyecto y empezamos a hacer otras cosas. Había una empresa que está consolidada, factura, está. De hecho, hace unos años ya conseguimos un fondo de inversión que es parte socio nuestro, que es de Sebastián Bagó, el dueño del laboratorio Bagó, que es socio nuestro. Logramos consolidar ese proyecto. Hacemos una pausa, Dale, si les parece, y después vamos a charlar cómo sigue esta historia, porque uno también lo que tiene la sensación, conociendo un poco del camino que venís haciendo, es cuando, bueno, logré esto, seguramente ahora voy a empezar otra cosa, porque si no parece que te aburrís, pero esto lo charlamos después de la pausa. Somos Mutual Anfac, tu billetera virtual para pagar, transferir y ahorrar. Préstamos personales en el acto, cambio de valores, planes de salud, seguros, ahorro y muchos beneficios más. Nueva filial en Firmat, Córdoba 1085. O comunicate al 3465 40 45 59. Anfac, la diferencia es ser socio. ¿Sabías que en JB Repuestos ahora también contamos con servicio técnico? Para seguir brindándote más y mejores servicios, reparamos microondas, heladeras y lavarropas. Tanto sistemas on-off como la nueva tecnología Inverter. Seguimos pensando en vos. Trabajos 100% garantidos. La solución que buscabas, en el lugar de siempre. Horarios lunes a viernes de 8 a 16 horas. WhatsApp 3465-418848, Boulevard Solís 557. Firmat. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100.
Te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Emcofir, una empresa que sabe lo que hace. Desde el Fredrickson Fútbol Club lanzamos nuestro bono contribución solidario para hacer realidad nuestro sueño, construir nuestro predio deportivo. Para eso creamos Gol de Oro, un juego de pronósticos de la Liga Deportiva del Sur, que tendrá comienzo en la fecha de los clásicos. Jugá todas las semanas el 100% digital en goldeoro.net.ar. Tiene un costo de 3.000 pesos por jugada. Jugá, ganá y ayudá a construir el futuro de nuestro club. Si hay algo que a los santafesinos nos corre por las venas, es fuerza de voluntad. Toda nuestra historia está escrita con esa fuerza. Muy pronto vamos a vivir otro momento histórico, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Y estamos buscando los protagonistas de nuestro equipo de voluntarios. Porque este sueño no se va a cumplir solo. Necesita de todos y de cada uno de nosotros. Sumate. Programa de voluntariado. Inscripción abierta hasta el 30 de abril. Más info en santafe2026.ar. Unite a la fuerza de la voluntad. Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Nuevo bloque de Punto de Encuentro. Estamos con Martín Bonadeo, empresario, que nos visita en nuestro primer programa. Recién hablábamos de la etapa quizás más conocida y con más distinciones y premios también, que no lo mencionamos, de MacTec, la fábrica de Martín y sus socios, que bueno, tienen una máquina cosechadora de aceituna que se vende a todo el mundo. También otra de las facetas tiene que ver con el supermercado, muy barato, conocido de esa manera, en Venado Tuerto hace años, pero que fue expandiéndose. Sí, es una cadena que empezamos hace unos 10 años en aquel momento con Alejandro Renal y con Cristian Money de Guatimosín también y Daniel Más de Rosario. Yo había comprado una alimenticia en aquel momento en Río Cuarto, se llamaba Jumalá. Sí, conocía. Y la verdad que veíamos que los que estaban más o menos mejor eran los mayoristas. Y en aquel momento el boom de los mayoristas no había llegado a las localidades intermedias. Estaban en localidades grandes. Claro. Y en intermedia ese modelo grande no funcionaba. Entonces vi una oportunidad ahí para meternos basado en aquel momento en una teoría que hay del hard discount, que es ir sobre precio principalmente, con poca oferta de variedad, con productos con poca marca. Entonces, claro, sobre eso se hizo en aquel momento también. ¿Qué sería con producto con poca marca? Que no son primeras marcas. Es decir, la marca no es relevante en el formato que es el formato Mercadona, Lidl, Aldi, como cadenas internacionales, y también hay en Colombia, también en varios lados. Acá Día sería algo parecido. Meten marca propia. Sí. Nosotros no teníamos plata para que la gente nos hiciera la marca propia, porque la marca propia te la hace un tercero con tu marca, ¿no? Obviamente, no es que vos tenés la fábrica de eso. Y entonces empezamos a tener marcas alternativas. Estas empresas que le hacían la marca propia a Carrefour, a Walmart o a la Anónima, tenían una marquita que no la conocía por ahí nadie. Y bueno, nosotros empezamos a comercializar esas marcas. ¿Eran muchas marcas regionales de esas? Eran muchas marcas regionales. En aquel momento tratamos de meter cooperativas de trabajo, sobre todo. Tratamos de meter compañías nacionales. De hecho, una de las cosas que habíamos puesto al principio era no trabajábamos con multinacionales. Y esto era absolutamente novedoso para el mercado.
Y laburábamos compañías regionales, de alguna manera pensábamos, sigo pensando, que del interior, en este caso son Venado Tuerto, Firmat, cosas, tenemos algo para decir también, tenemos una manera y que había que ayudarnos entre las compañías que trabajan desde ahí, ¿no? Por eso trabajamos con un par de compañías, por ahí de acá con Ferrari, que es en Chañar Ladeado, con los chicos de Pol acá en Firmat, para nombrar algunas que estén cerca, o en Casilda. Tratamos de trabajar con compañías pequeñas, la cooperativa jabonera de Cañada Rosquín. Bueno, son empresas que fuimos acercando y con ese formato, la verdad que pegó mucho en Venado Tuerto. En un momento determinado, pese a la resistencia generalizada, ¿no? Que decían que Venado Tuerto es uno de los lugares que tiene mayor PBI per cápita. Sí. Y bueno, que no iba a andar, que la gente era marquera. Nosotros creíamos que si el producto era de calidad no hace falta la marca. Teníamos que lograr que lo probaran. Y en muchos casos el producto era exactamente igual que las primeras marcas. Es más, le hacían a las primeras marcas el mismo producto. Pero bueno, la gente, la propaganda no es gratis, digamos, por algo la gente hace marcas, hace propaganda. Y ir al por mayor y también... Al por mayor, al principio el por mayor con palets tirados, digamos, una caja así más o menos y a la porcadillo, ¿no? Como era de rápida circulación, no que sea un paseo familiar ni nada por el estilo. Azúcar, fideo, tomate, aceite, harina, y harina integral de caca de mono, no tenemos, no. Sí. Y crema para cutis espeso, no tenemos tampoco. En un principio fue, digamos, una cosa, pero muy agresivo en precio, con un margen muy chico y muy agresivo en precio. Y la verdad que el boca a boca se fue corriendo. En aquella época las redes empiezan a tirar un coso, eso te ayuda, che, mirá, estos flacos tienen aceite esta guita o tienen la harina esta guita. Y bueno, era un modelo que estaba funcionando bien en aquel momento, ya Guardiarco, Vital, Maxi Consumo. Claro. Estaban yendo bien en todos lados. No había llegado a las poblaciones de menos de 300.000 habitantes. Llegaban hasta Mar del Plata, Bahía Blanca, inclusive Río Cuarto, que son 200, tampoco estaban por ahí, ¿no? Y ahí nos va muy bien y empezamos una expansión con esa idea. Y abrimos Rufino, abrimos Villegas, Rufino, Colón, La Bulalle, Río Cuarto. Bueno, hoy tenemos sucursales en General Pico, La Pampa, abrimos en Trenquelauquen en aquel momento, abrimos, no sé, para el otro lado tenemos Navarro, provincia de Buenos Aires, Casares, Arrecifes, Pergamino, para el lado de Rosario, San Lorenzo, Casilda, Gualeguay, Victoria. Sí, son 27 sucursales. Pero la estrategia depende mucho, digamos, porque vos decías Diarco recién, digamos, muy barato se sigue expandiendo y Diarco cerró hace un mes. Sí, estamos en un momento de una coyuntura importante. Yo vengo hace 15 días fue la reunión de cadenas regionales en Rosario, donde van nuestro aspecto. Nosotros estamos por ahí en un aspecto de cadenas regionales donde está La Reina, La Gallega, Maxi Mariano Max, por ahí están los chicos de Beltrán de acá, digamos, están ese tipo de cosas, es más lo que tiene que ver con nosotros. Bueno, y en ese contexto, en ese congreso, marcan un 5% de disminución de gasto de consumo, ¿no? Es decir, hoy vengo de una reunión justamente de Muy Barato y nosotros no competimos por ahí con otros de almacén, competimos contra la luz, competimos contra la nafta. El sueldo ha quedado estacionado y sobre ese sueldo la nafta, la luz, el gas, las gomas del auto... Son variables importantísimas. El celular, nos están comiendo la facturación de limpieza y de comida. Es decir, che, fenómeno, Muy Barato es una alternativa porque el flaco se cayó de algún otro lado. Te lo tomo, pero ahora en el Muy Barato no compra más medio kilo de fideo, que vale 700 pesos, compra medio kilo de polenta, que vale 300. Y nosotros ganamos sobre un porcentaje de facturación. Entonces, realmente el contexto es un contexto muy difícil. Los costos fijos te están matando. Para solo un ejemplo, del año pasado a
los productos aumentaron un 25% y los costos fijos aumentaron un 43%. Claro. Esto es transporte, sueldos, alquileres, luz, todo ese conjunto hace que sea muy difícil. Entonces, si no facturás hoy, se hace muy, muy difícil y hay muchos tipos de negocio con problemas. La de electrodoméstica, una cadena que, bueno, estaba leyendo que me parece que era Paripardo o alguna de estas, había cerrado 4 sucursales en Córdoba, Río Cuarto, Cabrera. Estamos en un momento en donde los costos fijos son preocupantes. Este es un negocio de muy bajo margen y de muchísima rotación. También es muy, muy difícil hoy la presión tributaria sobre aquellos que estamos vistos comparado a la irregularidad. Piensen que ingresos brutos es un 3,5%, los impuestos municipales son aproximadamente un 1% más, y después tenés gastos de intermediación, tarjeta, mercado pago, el resto de las cuestiones, se te va haciendo como un 5,5%. Aquel que no está en ese contexto y no lo paga, tiene una ventaja bastante importante, ¿no? Otro tema a rescatar es ese, ¿no? Sí. Cuando empezamos, un 20% era electrónico, Visa, Mastercard, Mercado Pago. Hoy es el 72%. Claro, es mucho. Y sobre eso va una intermediación, ¿no? Va un porcentaje del que te cobra el flaco del postnet, otro porcentaje que te cobra el flaco que te lo da, Visa, Mastercard, lo que sea, lo que te cobra el banco cuando va, lo que te retienen, qué sé yo. Cuando querés ver el numerito ese, multiplicado por un número grande, es grande. Sí, no, pensaba en esto de que siempre mirás hacia adelante, siempre mirás el futuro. Nos fuiste narrando una historia donde hubo un montón de momentos difíciles, de momentos duros y te has reinventado y has cargado batería y has seguido. ¿Qué ves cuando mirás hacia adelante? Cuando te pones de cara al futuro, si tenés un rato, si en algún momento te puedes hacer el tiempo, ¿qué es lo que ves o dónde te ves? Nada, me veo laburando. Me veo laburando con nuevos inventos, con nuevas cosas. Lo que sí miro el mundo de una manera distinta, ¿no? Es decir, con el miedo que mira una persona que tiene más edad, supongo. ¿Qué nos irá a pasar, ¿no? ¿A dónde vamos? Pero bueno, yo no tengo mucho para hacer. Justamente la vez pasada escuchaba a un flaco que hablaba sobre Moctezuma, ¿no? Sobre el impacto que tenía sobre él cuando vino Hernán Cortés, ¿no? Algo que el flaco no terminaba de entender, no sabía qué corno hacer, y lo asimiló y de alguna manera trató de comprenderlo y no lo logró. De hecho, todos sabemos que la historia fue fatal. Pero bueno, me siento de alguna manera viendo cómo está viniendo la inteligencia artificial, la guerra en el mundo, los personajes autoritarios, la falta de respeto para mí, de la política en muchos casos, inclusive parece que fuera la era de los tontos, ¿no? Porque uno mira, la verdad, que los personajes políticos y no es por nada, pero son gente que no está preparada, que no sabe, que habla sin saber, que grita, que no busca una manera de comportarse, digamos, ni siquiera nada. Del presidente de Estados Unidos no hablo de acá, más allá que los de acá también, digo. Uno mira y dice, che, flaco, el Papa, el presidente de Estados Unidos, dice, vamos a hacer bosta esta civilización, los persas están en época de Alejandro Magno, digamos, son gente que, toda la gente que conozco que ha ido, le ha encantado. Bueno, lo miro de alguna manera con eso, sin terminar de comprender hacia dónde vamos y tratando de jugar mi rol, lo más decente posible, tratando de ser una persona decente y coherente, tratando de sumar valor. El programa se llama Punto de Encuentro. Si tendrías que decir cuál fue el encuentro más importante que tuviste en tu vida, un encuentro, 2 encuentros, ¿cuáles mencionarías? El de mi mujer. Sí. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Martín Bonadeo nos visitó en este primer programa, en este primer ciclo de Punto de Encuentro. Mariano, un placer. Y obviamente que nos vamos a reencontrar con más entrevistas. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos en un rato nada más. Chao.